Buen día con todos, soy el licenciado Ricardo Delgado y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que respecta a la modernización de la gestión pública. Como es bien sabido, tanto en Perú como en muchas partes del mundo, la mayoría de profesionales de la salud se insertan en el sector público para poder hacer las labores de médicos, de enfermeras, de obstetras, de nutricionistas, para la parte asistencial, no en los hospitales públicos, en los hospitales regionales o en los hospitales estatales, según el país donde nos encontremos. Eso quiere decir que muchos de los profesionales de la salud nos encontramos supeditados a las políticas públicas que lanza el Estado, nos encontramos supeditados a la administración, a la forma de gestión que tiene el Estado, y hoy vemos que la demanda del paciente, ante un paciente ya globalizado, ante un paciente que ya está con conocimientos muy amplios de lo que es el sector salud, se requiere y se necesita una modernización. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la modernización de la gestión pública desde un punto de vista no nuevo para el Estado, sino desde la recomendación que el mismo Estado se ha hecho para modernizarse, pero que, como vemos en muchas ocasiones, el mismo Estado no se aplica. Entonces, ese es el tema de hoy. Espero que pueda ser de mucha ayuda y que nos ayude a tener un panorama mucho más amplio de lo que es el Estado y la gestión pública. Tenemos que modernizar y tenemos que trabajar de la mano para poder ayudar al Estado, ayudar a los hospitales, ayudar a las DIRESAs a este proceso de modernización. Como ya se había mencionado, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la modernización de la gestión pública, pero desde la perspectiva del profesional de la salud. Primero, ¿qué es lo que busca la gestión pública en la actualidad, no? En la actualidad, según la recomendación de la Secretaría de Gestión Pública, es un órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que busca la gestión pública es modernizar el Estado. ¿Modernizar el Estado desde qué punto? Desde que sea un Estado abierto, de que sea un Estado unitario y descentralizado, ¿no? De que sea un Estado orientado al ciudadano, que tenga eficiencia y que sea un Estado inclusivo. En algunos momentos, en épocas anteriores, en épocas pasadas, veíamos que el Estado era muy centralizado, ¿no? Que todo se direccionaba a lo que era la capital, hablando desde la realidad peruana. En algunos otros países, como en México o en Ecuador, la realidad pudo haber sido distinta, hablando de la época de la década del 80 y la década del 90. Entonces, en la década del 80 y el 90 en el Perú teníamos un Estado centralizado. Todo estaba dirigido hacia la capital. Lo que buscó en el 2001, con el gobierno de Alejandro Toledo, en la transición entre Alejandro Toledo y Paniagua, fue descentralizar el Estado, ¿no? Acercar el Estado a las regiones. Proceso que pudo haber sido bueno, proceso que de repente tuvo muchas fallas, pero un proceso que ya se encuentra en camino. Es ahí donde el Estado plantea ya un Estado unitario y descentralizado, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto en algunas regiones, sin mencionar de repente nombres para evitar caer en conflicto, en algunas regiones donde lo básico en sector salud, que era la DIRESA, la Dirección Regionales de Salud, cayeron en muchos casos de corrupción, ¿no? Donde teníamos compras sobrevaloradas, se convirtieron en cajas chicas de algunos gobiernos regionales y los hospitales no avanzaron, la salud no avanzó en algunas regiones del Perú. Entonces el Estado, frente a eso, plantea un Estado unitario, donde todo vuelve a ser informado y donde todo vuelve a ser reportado hacia una base, que es el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud a través de la DIRESA puede ser descentralizado. Actualmente las DIRESAs dependen mucho de los gobiernos regionales, entonces se depende de la política, ¿no?, que tenga el gobierno regional en ese momento, y es ahí donde debemos diferenciar. Ya en un video anterior lo hemos podido captar, lo que era la diferencia entre política y políticas. Cuando hablamos de la política, hablamos del pensamiento, del ideal, del trabajo que tiene un sector político que en ese momento pueda tener el gobierno, ¿no? Y cuando hablamos de políticas, hablamos de las estrategias, de las normativas, de las leyes que saque el gobierno frente a un punto específico, ¿no? Por ejemplo, una política sobre crecimiento y desarrollo. Esa es una política que pueda tener el Estado, ¿no? Sobre las vacunaciones, sobre lo que son las inmunizaciones, sobre lo que son la parte nutricional, sobre lo que es la parte motora, sobre lo que es la parte psicológica, ¿no? En una política relacionada al crecimiento y desarrollo. Pero de ahí depende si hay el sector político, quien es el que se encarga de la parte política, ¿no? y por ende de la elaboración de las políticas que están dentro de su agenda, lo que el Estado necesita, el Estado plantea. En un Estado como el que vivimos en la actualidad en Perú, donde hay división de poderes muy marcadas, lastimosamente esto puede llevar al conflicto, ¿no? Tenemos casos de que el Estado puede plantear políticas
pero que el sector político que se encarga de la elaboración de las leyes, que en este caso sería el Congreso, comandado por un partido político distinto al del Estado, puede entorpecer la labor del Estado, o viceversa. También podemos tener que el sector político, el Congreso, ¿no? El sector político encargado de legislar plantea una ley, pero que el Estado no considera dable y puede terminar no aceptando, no aprobando y que comience un conflicto político entre ambas instituciones. Por eso se plantea un Estado unitario y descentralizado, ¿no? Que está orientado al ciudadano. Lastimosamente las políticas públicas no están orientadas al ciudadano en la actualidad, ¿no? Hablando de políticas en general y hablando también de las políticas del sector salud, están más ligados a la coyuntura, a lo que pasa en el momento. Por ejemplo, en el Estado deberíamos comenzar a modernizar, por ejemplo, la política de calidad, las políticas de gestión de la calidad, las políticas relacionadas a los que son los sistemas de acreditación en los hospitales. Ya urge que sean modernizadas para que podamos tener un sistema acorde a las nuevas tendencias y a las nuevas revoluciones, ¿no? En el Perú, solo analizando cuántos hospitales nacionales, cuántos hospitales regionales tenemos con acreditación Joint Commission o tenemos en proceso de acreditación o en evaluación, ¿no? Esa es la realidad. O sea, analicemos desde qué punto hasta qué punto estamos nosotros modernizándonos en la orientación al ciudadano en el sector salud, a diferencia de las clínicas. En el Perú las clínicas ya están un paso más adelante que el sector público, cuando debería ser lo contrario. Entonces, esa es la visión. El objetivo de esta modernización de la gestión pública es orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública por resultados, ¿no? Que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. El sector salud también está inmerso en esto, no podemos estar ajenos, ya que el sector salud es uno de los puntos pilares en lo que es el bienestar del ciudadano. Acuérdense que salud y educación es parte del desarrollo, es parte del bienestar que puede tener el ciudadano. Sí, es muy contrario a lo que el Estado plantea, ¿no? Porque si bien es el punto de desarrollo, la educación y el bienestar, el sector salud, son las carteras ministeriales y son los puntos que no tienen la mayor inversión por parte de nuestro país, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesaria la modernización de la gestión pública? Veamos algunas características, ¿no? Hablando desde una administración pública que se mira a sí misma y bajo la problemática del bajo desempeño del Estado, que genera en realidad mucha desconfianza e insatisfacción en la ciudadanía. Actualmente muchos ciudadanos están insatisfechos y eso es muy cierto, o sea, lo vemos constantemente. El Estado es muy burocrático, el Estado es muy perverso a veces con el ciudadano, que se convierte en un cliente. Entonces, primero, dificultad para realizar buenos planes que se articulen con su presupuesto. Tenemos en muchas entidades personas que no tienen la capacidad de dirigir, que no tienen la capacidad de proyectar, ¿no? Y personas que no tienen la capacidad de planificar a pesar del buen presupuesto que puedan manejar. Yo lo puedo ver como consultor en algunas instituciones públicas que a veces los primeros meses están tranquilos, están relajados, están como si no pasara nada en el hospital, en la clínica, bueno, más en los hospitales, ¿no? Pero ya a partir de octubre, de noviembre es donde comienzan a correr. ¿Por qué? Porque el Estado ya comienza a ajustar, porque el Estado ya les comienza a decir a los hospitales, oye, si no gastas tu dinero, si no inviertes tu dinero, yo el próximo año te doy menos. Y es más, en diciembre te quito. Entonces ya comienzan a proyectar y muchas veces cosas que no son necesarias. No se ajustan a la necesidad del paciente, no se ajustan a lo que requiere el usuario, ¿no? Carencias en infraestructuras, equipamientos y logísticas de las entidades públicas, es muy cierto. Tenemos muchos hospitales, hablando del sector salud netamente, ¿no? Y hospitales que en nivel de infraestructura estamos mal. Y eso va articulado con la característica anterior de por qué es necesaria esta modernización. No hay un plan, no hay un proyecto para modernizar simplemente la infraestructura, para mejorar algo tan sencillo y tan básico, por ejemplo, los servicios higiénicos, ¿no? O para modernizar las camas en los servicios de hospitalización. Presupuesto hay, a veces falta de liderazgo y falta de planeamiento por parte de los dirigentes principales, ¿no? Inadecuada política y gestión de recursos humanos es otra característica. ¿Por qué? Porque no hay una política de capacitación, no hay una política de perfeccionamiento. Se planteó servir en su momento. ¿Cuántos
¿Cuánto ha sumado Servir a la fecha en lo que son capacitaciones, ¿no? En lo que es el perfeccionamiento y la educación continua? De repente solo sirvió a un grupo minoritario, ¿no? Que hoy se llaman los famosos gestores públicos, pero sirvió realmente a una población asistencial, a una población que recién estaba empezando en todo este proceso de profesionalización. Servir está ayudando a que las instituciones del Estado, hospitales, no hospitales, empresas, municipalidades, puedan estar acreditados con un sistema de acreditación, por ejemplo, ISO 9001. Servir ha ayudado en eso, ha ayudado a la mejora de los procesos, ¿no? Con algo tan sencillo como era la capacitación continua. Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y del conocimiento. El Estado no tiene un sistema informático muy adecuado. El Estado todavía está viviendo en la prehistoria en lo que respecta a la documentación, ¿no? En lo que respecta a la parte informática. Muchas veces tú necesitas un proceso, necesitas de repente alguna información por parte del Estado y te llenan y te envuelven en papelería que muchas veces es innecesaria, ¿no? Falta de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos esperados. También a veces solo dicen ya, dejamos el documento que pasen 45 días, ¿no? En general los supervisores, los jefes no le dan ya seguimiento. Ya no están dando seguimiento a lo que el ciudadano solicita, a lo que el ciudadano pide. Ineficiencia en los procesos de producción. Eso es más desde un punto de vista productivo, ¿no? Hablamos ya de entidades como Petroperú, en un punto de vista de hospitales, un punto de vista sanitario, donde es más de servicio, no hay mucho que hablar. Débil articulación intergubernamental e intersectorial, es una falta de comunicación. Esta débil articulación se debe a una falta de comunicación. El Estado no conoce y no reconoce las necesidades de cada uno. Que en un momento en la presentación, e invito a que las puedan ver, de los conceptos de administración, se hablaba sobre el tema de la comunicación, se hablaba de la importancia de hablar con las personas que están en la parte operativa, ¿no? De escuchar a las personas que están en la parte operativa, ya que ellos están más cerca al cliente, ya que ellos están más cerca al paciente o al ciudadano. Entonces el Estado, al no comunicarse con las personas que pueden escuchar las necesidades de la población, genera una débil articulación intergubernamental e intersectorial, ¿no? Una inadecuado diseño de estructuras de organización, y que esto está ajeno a la obtención de resultados para el ciudadano, ¿no? A partir de esto, lo que menciona la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es un proceso de reforma integral de gestión a nivel gerencial y operacional, ¿no? Y esto es lo que busca el Estado, ¿no? En base a la problemática que hemos visto hace unos minutos, está planteando un Estado moderno. Este Estado moderno tiene que estar orientado al ciudadano, unitario, descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo. Primero, con un balance entre flexibilidad y control de gestión, ¿no? El presupuesto se tiene que usar, el dinero que el Estado demanda se tiene que utilizar, pero se tiene que utilizar de manera adecuada, con proyectos que sean adecuados, capacitando, ¿no? No ser tan de repente tan estrictos con la normativa y no ser tan estrictos con el plan que se requiere, o con el modelo de proyecto, o con el tipo de cuadros, no, sino siendo un poco más flexibles, pero que esta flexibilidad también sea controlada. ¿Para qué? Para que los recursos en los hospitales, en los centros de salud, en las direzas, no sean mal utilizados, ¿no? Sostenible, una sostenibilidad desde un punto de vista medioambiental también busca el Estado en la actualidad, en general, en cualquier cartera, sea energía, sea transporte, sea salud, sea educación, se está comenzando a implementar lo que es el Estado a través de la sostenibilidad. Innovación y aprovechamiento de las tecnologías también es una estrategia. El Estado, por ejemplo, en el sector salud, su salud ha puesto ya sus aplicaciones. Hay algunos hospitales que ya están comenzando a tener aplicaciones para la modernización tecnológica. Transparencia y rendición de cuentas, estar orientado al ciudadano, y una articulación intergubernamental e intersectorial, que esto se va a dar con una buena comunicación. Hasta aquí, esa es la presentación, muchas gracias. Los invito a que puedan seguir viendo los videos que estamos subiendo en las redes sociales y que puedan, cualquier duda o consulta, de hacérnoslas llegar. Muchas gracias.